Saludos hermanos, qué gusto tenerlos de vuelta acá en el segundo episodio de Líderes conforme al corazón de Dios. Hay algo curioso en los líderes. Muchos creen que el liderazgo consiste en subir alto y más alto que los demás, en ser escuchados, admirados o seguidos. Pero la historia demuestra todo lo contrario. Aquellos que han dejado una marca o que han dejado una huella no son los que se sentaron en un trono, sino los que se arrodillaron. Porque cualquiera puede estar ahí cuando hay muchos aplausos, cualquiera puede sentirse importante cuando tiene un micrófono en la mano, cuando tiene un cargo dentro de la iglesia o una persona lo llama jefe, pastor o director. Lo difícil es seguir siendo humilde cuando el éxito toca la puerta de la casa. Lo difícil es recordar que los aplausos solo están muchas veces por poco tiempo y después se convierten en un silencio absoluto. La humildad no es pensar de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. Es entender que los talentos son prestados y que las oportunidades son regalos que Dios nos pone y que nadie llega a la cima sin que el camino haya sido sostenido por alguien. La Biblia habla de grandes líderes y antes de que estos líderes pudiesen convencer a multitudes, fueron y entregaron su corazón a Dios para que Él los conquistara primero. Antes de levantar naciones, aprendieron completamente a depender del Señor. Por eso, hermano Guillermo y hermanos que nos ven, cuando hablamos de liderazgo cristiano, no hablamos de estrategias, influencias, autoridad. Comenzamos hablando de humildad, porque un líder cristiano debe de ser humilde. Aunque tarde o temprano puede por ahí olvidársele acerca de la humildad y se convierten en su propio dueño y lo lleva a un fracaso total, pero muchos líderes pueden permanecer humildes, siempre recordando que quien guía cada paso es Dios. Con ese pensamiento y con esto en mente, le damos la bienvenida a usted que nos ve y a usted, hermano Guillermo. Qué gusto tenerlo en este segundo episodio. ¿Cómo está? Muchas gracias, contento, feliz de ser parte de este grandioso programa. Y yo pienso que tomando en cuenta, hablando de la humildad, ¿qué le parece si nosotros colocamos este programa en las manos de Dios? Me parece bien, oremos. Nuestro buen Dios, tomando en cuenta este momento tan importante en el cual nos reunimos para compartir momentos que nos pueden ayudar a comprender con exactitud cuál es el principio fundamental de un líder, queremos poner este programa en sus manos. A cada líder y amigo que nos va a estar viendo, que puedan poner atención y compartir en su corazón, dejar que el Espíritu Santo trabaje y llegar a ser lo que usted pretende que seamos. En el nombre de Jesús, amén. Como cada programa vamos a estar teniendo, hay un texto base del cual vamos a partir. Y quiero llevarlos al libro de Hechos, al libro de Números, mejor dicho, capítulo número 12, versículo número 3. Libro de Números, capítulo número 12, versículo número 3, que dice lo siguiente: aquel varón, Moisés, era manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Y un texto para complementarlo un poco más, si me permiten, Filipenses capítulo 2, versículo número 3, dice: no hagáis contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimados los unos con los otros, como si supieran lo mismo. Interesante. El texto de Números, ¿qué le parece hablando de esa figura de Moisés que ya tocamos en el episodio pasado? Sí. Bueno, cada día o cada vez que pasan este tipo de comentarios o de lecturas, nos damos cuenta hasta dónde llega la grandeza de Dios. O sea, porque si leemos detenidamente, dice, y aquel varón, en la Moisés, parte textual, ajá. sí, porque dice, Moisés era un hombre muy manso, dice en la versión Reina Valera. O sea, quien está presentando a esa persona es Dios. ¿Es Dios? Él lo presenta como alguien muy manso, como alguien paciente, alguien tranquilo, alguien que tiene la capacidad para, yo no sé si para aguantar, ¿verdad? Pero el caso que el currículo que Dios presenta de este hombre es un currículo muy importante. Mira que hoy en día vivimos en una sociedad donde muchos
o muchas veces el liderazgo se asocia con poder, con fama, con reconocimiento, autoridad, y se admira al que manda, al que sobresale, Sí. al que se le aplaude. Sin embargo, cuando nosotros abrimos la Biblia, descubrimos que es aquel que es manso, Sí. que es humilde. A ese Dios admira, a ese Dios exalta. Sí. ¿Qué paradoja o qué contradicciones entre lo que nosotros creemos como seres humanos y lo que Dios cree como ser perfecto creador de los seres humanos? Claro, pero por eso digo siempre, o sea, hablar de Moisés es hablar de alguien que nos transmite algo que a Dios le agrada, porque cuando Dios presenta a Moisés, no lo presentó como el que dejó Egipto, como el que era príncipe, no, lo presenta con alguien manso. Ahora, pero ¿cuándo lo presenta? Lo presenta ya después de que él ha trabajado en el corazón de Moisés. Y de eso vamos a ir descubriéndolo en este programa. Y algo interesante, Dios no mide a los líderes por la cantidad de personas que lo siguen. Hoy en día es muy fácil, tú tomas tu teléfono y ves aquella gran cantidad de personas que son o se llaman ser influencers o que son líderes y ves que su liderazgo va más para el yo. Sí. Yo, y todo debe de girar alrededor mío, y todo debe de estar alrededor mío. Y creo que como cristianos, no sé, considero yo, no sé qué piensa usted, que a veces caemos en ese error. Queremos convertirnos en ese circulito donde todo lo que pasa esté alrededor de nosotros y ser nosotros los protagonistas y no ser Dios. Fíjense que hay un segmento aquí que yo quiero compartirlo. Dice, para el mundo la grandeza consiste en subir. Para Dios la grandeza consiste en descender para ayudar a otros a levantarse. O sea, hay una enorme diferencia ahí. Lo que Dios pretende con el ser humano y lo que la humanidad pretende con la persona. Dios no quiere eso. Dios quiere que el protagonista, el que figure, sea él mismo, pero utiliza a las personas para poder llegar a ese punto. Por eso resulta sorprendente, fascinante que la Biblia destaca las características de Moisés por encima de todas las demás. Mira, Dios no menciona la inteligencia militar que Moisés tenía, No. porque recordad que los príncipes de ese entonces, de esta época, eran bien preparados, tanto arquitectura, ingeniería y militarmente. Dios no destaca eso, no lo toma. Lo otro, tampoco dice, y Moisés era gran varón que hacía milagros. No destaca eso. Tampoco destaca su autoridad. No la destaca. ¿Sabe qué destaca él? Moisés era muy manso, fácil de manejar, fácil de llevar, fácil de que él entendiera que la cabeza dentro de lo voy a llamar de esta manera, de la organización era Dios. El trabajo, él era el representante de Dios, pero sabía que Dios estaba encima de él. Era un instrumento. Era un embajador. Esa es la palabra que tenía que haber utilizado. La humildad fue la cualidad que Dios hizo posible, la cualidad fue la que Dios utilizó para que esto fuera posible. Correcto. Para que Dios utilizara a Moisés y lo llevara mucho más allá. Ahora la pregunta que tengo para ti, ¿qué significa ser humilde? Bueno, yo quisiera que usted tomara en cuenta esta parte. Hay mucha gente que confunde la humildad ¿con qué? Con debilidad. Con debilidad. Con ser tonto. Exacto, o sea, hay mucha gente que viene y dice, este tipo es humilde, pero cuando ese tipo aguanta humillaciones, que aguanta insultos. O incluso por la forma de vestir, perdón que te interrumpa. También por la forma de vestir. Ahora, fíjese que hace algunos días alguien me hizo esta pregunta. No fue que me la hizo, la escuché ahí en un grupo de personas que platicaban. ¿Cuándo un ser humano deja de ser humilde? Pues yo me quedé perplejo porque la pregunta era clave. Entonces alguien dijo, cuando él mismo se autodomina humilde. O sea, la persona que se autodomina, es que yo soy humilde, ahí perdió la humildad. La humildad se reconoce a través de otra persona que sabe muy bien el concepto de eso, de la humildad. La humildad no es como tú lo decías, ay, golpéenme y está bien, aguanto todo, insúltenme. No es eso. Y lo vamos a ir desarrollando y viendo en este programa. Claro. Y piensa en una persona humilde
Y muchos creen que es alguien que no tiene carácter, no tiene identidad propia. Y creo que es un error. Cuando Moisés enfrenta a Faraón, Moisés va con humildad, pero Sí. va con el Y con carácter, autoridad con de parte de Dios. autoridad de parte de Dios. Es correcto. Sí, usted tiene que pelear por un derecho, ya sea dentro de la iglesia o laboral. Usted Sí. tiene que ser humilde, saber Claro. cómo va a expresar, no va a ir con arrogancia ni con prepotencia. Tiene que saber qué palabras utilizar con las personas para no dañar ni ofender, ni dañarse a uno mismo, porque creo que muchas veces cuando rebasamos esa barrera de la humildad, al final terminamos siendo dañados nosotros también. Sí. No sé qué piensas tú. Ok, hay un detalle también que debemos de compartir, que esto puede pasar en algunos ámbitos de iglesia, cuando el primer anciano, cuando el líder que está al frente de la obra, se cree que todo eso está siendo logrado por su propio esfuerzo y automáticamente no permite ni que nadie le aconseje nada, automáticamente no permite que nadie le dé una idea, que alguien se cree él no. Se cree la burbujita. Exactamente, superior a los demás. Entonces no es una persona que está ahí para servir, sino para que le sirvan. Exacto. Y automáticamente eso le lleva a un ego que le lleva a tomar una decisión de creer que él es superior a todos. Fíjate que tú mencionaste algo anteriormente con respecto a lo que estabas diciendo, que decías que el verdadero líder es el que desciende, es el que está ahí para ayudar, es el que está ahí para servir, Claro. es el que está ahí para prestarse. Ejemplo claro es Jesucristo. Lo vemos descender para servir a la gente, para servir a la humanidad, para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Recuerdo la oración de Jesús en el Getsemaní que le dice al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Él podía tomar la decisión de decir, no, yo, bien, gracias, pero se somete al Padre y ahí podemos ver que es humilde, que no quiere sobrepasar lo que el Padre había establecido. Claro. Fíjense que yo tengo una cosa que comentarle. Mire, cuando ingresamos al proyecto de los pastores misioneros voluntarios, en cierta ocasión se nos lleva a celebrar a nosotros los informes al Hotel Palma Real. Y pasó algo que me hizo entender y me hizo comprender de que estaba totalmente equivocado mi manera de ver las cosas. Y lo hablo personalmente. Resulta que cuando dimos los informes, incluso el pastor Perla, cuando yo mencioné, todo esto es producto del apoyo de los hermanos, pero sobre todo del trabajo a través de las pequeñas congregaciones. El pastor Perla se paró, levantó sus manos, incluso aplaudió, y muchos hermanos. Esa misma tarde yo caminaba como en el aire. Como pavo real. Entonces, interesante, pero le tocó la instrucción siguiente al pastor Winston Simpson. Y nunca se me olvida, porque él vino y dijo, y los discípulos llegaron con informe al Señor en tu nombre. ¿Y qué dijo? Antes, bien, preocúpense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, hay momentos, claro, hay que trabajar, pero nunca debemos de perder la humildad. Debemos de ser esa persona que es dirigida por Dios, que la honra y la gloria es para Él, dejar que se trabaje. Y yo creo que en este momento, en esta hora, lo importante es decirle a cada hermano, a cada líder que nos ve, hermanos, no podemos creernos superior, porque eso pasa. Habemos personas dentro de la misma iglesia que vemos a los demás hermanos, no es que aquí yo soy el líder, es que aquí yo soy, no. Cuando se pierde la humildad, se pierde la seguridad y la confianza que Dios ha transmitido para nosotros. Y fíjate que en esa parte que cuenta sobre los pastores misioneros voluntarios y sobre lo que el pastor predicaba, está la misma parte que dice, y yo vi a Satanás. Sí, él terminó con ese punto. Bueno, cuéntanos, que los hermanos queremos saber y quizás los que estuvieron en ese plan recordar ese momento. Y lo van a recordar, porque entonces después de que él vino dijo, antes dice, yo veía a Satanás caer del cielo a la tierra como un rayo. Cuando esas palabras él las está presentando, entendimos, bueno, mi persona, yo no voy a hablar, mi persona entendió el error que yo estaba cometiendo. Me paraba frente a la congregación, a los demás compañeros, a dar los informes con aquella cosa que me sentía que era superior a los demás y todo. Pero ese día, en ese momento, cuando él presentó la clase y mencionó en la meditación ese tema, como que agarró un ángel del Señor y me punchó como pelota. Usted era como una bomba, era una bomba. Ese es un error.
Eso pasa, y perdóneme que me interrumpa en algunos momentos porque es necesario, como cuando, por ejemplo, hay alguien que sale y baja de la plataforma y predica y se cree que esperando que los hermanos aplaudan y todo. No, creo que ahí ese es el detalle, porque cuando vemos la historia de Moisés, Moisés no buscaba gloria para él. Moisés no andaba tratando de presumir. Él podía elogios que le llevaran regalos y todo porque era el líder. Que no. Moisés cada cosa que hacía decía, es porque Dios así lo ha dicho. Y mírate, Moisés enfrentó a Faraón, como ya te lo había bien dicho a ti y a los hermanos, dirigió a millones de personas, tomó decisiones difíciles. Moisés aplicó disciplina cuando fue necesario, sin embargo, nunca buscó su propia gloria. Nunca. Se mantuvo ahí, Sí. estuvo ahí. Moisés bien pudo decir, mira, Guillermo, si todos los pueblos ya saben que nos tienen miedo. No. Si Dios no se quiere ir de aquí, de este monte, vámonos, a ver, juntémonos. Pero él sabía Sí. que su poder, que los milagros, que los prodigios, La que seguridad. la posición que tenía, era porque Dios se la había concedido. Exacto. Y entonces, ahí es donde vemos la humildad. Y Sí. con respecto a eso, tú decías, yo también recuerdo unas palabras del pastor Edwin Valiente, que decía, cuando a ti, Bairito, te digan, qué buen tema predicó, hermano, usted diga gloria a Dios. La honra y la Porque gloria. confunda el cerebro. Sí. Porque ya no está diciendo, no, gracias, hermano. No, y usted se arregla la corbata y dice, no, que sí, hermano. Y dice, no, de gloria a Dios. Porque uno, te mata el ego. Sí. Confunde la mente, porque no, entonces empieza la mente a disvariar y a decir, bueno, y entonces al final, ¿a quién felicitaron? ¿A mí o a Dios? Y directamente, cuando tú empiezas a hacerlo, ya lo tomas como un hábito y la gloria va directamente a Dios. Exactamente. Decías una parte hace algún instante, somos embajadores, somos representantes, somos personas que estamos ahí porque estamos representando a nuestro Creador. Entonces, todo lo que se recoja, que venga a nosotros, no es para nosotros, tiene que ser para Dios. Porque al final, cuando tú o cualquier persona nos subimos o nos paramos en un púlpito, en una plataforma a hablar, es hablar ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, ¿qué significa? En ese momento ya estamos siendo utilizados y estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo. Entonces, la gloria, la honra y la gloria debe de ser para Él. Ahora, podrá haber una duda y podrá haber una vislumbre de duda en la mente del ser humano y dirá, entonces no es bueno que te feliciten. No, sí puede ser. Nadie dice que no. Está bien que te feliciten para motivarte o alguna cosa, pero nunca debemos de olvidar que todo es para honra y gloria de Dios. Exacto. En este momento hacemos una pausa donde vamos a ver una cápsula a través de los labios del pastor Gerson Suazo. En cierta ocasión, leí la historia de un hombre que lo consideraban el hombre más humilde del pueblo. Así que se reunió el alcalde con todo su equipo de trabajo y decidieron hacer una condecoración para él. Y la fiesta estuvo lista, se invitó a aquel hombre y le colocaron la banda el sábado por la noche para condecorarlo, para decir, este es el hombre más humilde que tenemos en el pueblo. El problema se dio días después. A la siguiente semana tuvieron que quitarle la banda. Saben, en el liderazgo cristiano nosotros estamos llamados a hacer algo diferente. El Señor Jesús vino y nos dio a nosotros un ejemplo especial. Y quiero compartir con ustedes un versículo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de todos. Y es que en el mundo el liderazgo suele asociarse con autoridad, con prestigio, con reconocimiento. Sin embargo, en la iglesia de Dios, el liderazgo tiene una naturaleza diferente. Jesús vino y nos enseñó justamente eso, de que todo lo que tenemos, todos los dones que nos da el Espíritu Santo, deben estar puestos, esos talentos, esas capacidades, al servicio de nuestro Dios, al servicio de los demás. Y Jesús ya lo dijo.
El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servidos. La hermana White escribe también para nosotros y dice ella que la posición no da santidad ni excelencia de carácter. El que honra a Dios y guarda sus mandamientos es honrado por Dios mismo. Así que nosotros hoy tenemos que hacernos la pregunta, los que somos líderes de la iglesia. ¿Estamos sirviendo para ser vistos o para glorificar a Dios? ¿Cómo estamos escuchando a los demás? ¿Lo estamos haciendo con respeto? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores? ¿Estoy realmente reflejando el carácter humilde de Cristo en mi liderazgo? Porque la iglesia necesita líderes que no busquen ser los primeros, sino los siervos de todos. Y cuando la humildad está gobernando el corazón, entonces el Espíritu Santo puede usar plenamente a la persona para bendecir a la iglesia y cumplir la misión. Así que nuestra oración cada día debe ser esa. Señor, enséñanos a liderar como Jesús. Líbranos del orgullo. Líbranos de la búsqueda del reconocimiento. Danos un espíritu humilde, dispuesto a servir, a escuchar, a amar. Que nuestro liderazgo refleje siempre el carácter de Cristo, porque así es como usted quiere que nosotros compartamos en esta tierra. Así que, mi querido líder, sigamos demostrando humildad dentro de nuestro liderazgo. Vayamos al frente, no esperando un reconocimiento humano, sino por el contrario, vayamos al frente para servir a los demás. Hermosa cápsula acabamos de ver. Interesante. Y quiero llevarte a un conflicto entre hermanos. Hermanos de sangre. No de la iglesia. Y no de la iglesia, sino que hermanos de padre, madre y hasta espirituales. Vamos a decirlo de esa manera. Números capítulo 12 presenta uno de esos altercados que se dan entre hermanos. Sí. Aarón y María hablando de Moisés. Y vemos que empiezan a criticar, pero es que solo Dios, solo con Él, y que Dios solo a Él, y por qué Dios solo a Él lo dirige, y por qué solo esos planes dan resultado. Eso es lo que vamos a compartir con ustedes. Ahora, debemos de evitar, tomando en cuenta esta historia que aparece en el libro de Números, porque hay una enseñanza muy importante que probablemente en algún momento la hemos pasado por alto. Lo primero que yo quiero o deseo en mi corazón en este momento es que tomemos en cuenta esa parte. Deberíamos o debemos de evitar señalar o hablar mal de la persona que está al frente colocada por Dios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque eso fue lo que estaba pasando. Ahora, aquí hay dos cosas que pueden haber ocurrido en ese momento. La primera es, ¿era por envidia o era por celo? Era por celo y envidia. Puedo decir que eran las dos cosas. Porque, mira, empezaron a cuestionar su liderazgo. Aparte de ello, pusieron en duda su autoridad. En otras palabras, estaban desacreditando a Moisés. Sí. Y le estaban diciendo entre ellos mismos y quizás a la gente no le hagan caso. Y eso pasa actualmente. Por eso yo recalco, si en algún momento eso está pasando en la iglesia que tú diriges, o en la que yo estoy dirigiendo, o en la que estamos dirigiendo, deberíamos de tener cuidado. Correcto. ¿Por qué? Porque hay algo que no podemos olvidar. Cuando nosotros venimos y nos oponemos al crecimiento de la obra a través de los pensamientos negativos o señalamientos, no lo estamos haciendo con el líder o en contra del líder, lo estamos haciendo en contra de Dios. Y lamentablemente, sí, lamentablemente, podremos nosotros engañar al líder y decirle que no era así, pero a Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Entonces, ese conflicto puede que pase o esté pasando actualmente y como líderes debemos de aprender un detalle muy importante. Por eso es que Dios no se equivoca cuando dice, y era muy manso Moisés. Porque lo que pasa con esa historia,
o lo que pasó en ese relato es bastante fuerte. Y mira que Moisés no organizó una campaña para defenderse. No dijo, a ver, todos acérquense, que quiero contarles lo que mis hermanos me hicieron. No, no hizo eso. Solo asumió. Es más, no respondió con insultos. No. Moisés se queda callado. Moisés no utiliza su autoridad, porque autoridad tenía. Y si le decía al ejército, hay que matar a pedir a esta gente, lo iban a hacer. Moisés lo dijo, y como Moisés es el que manda, lo hacemos, sí. ¿Sabe qué hace Moisés? Deja que Dios actúe. Sí. Y esa parte es importante. ¿Y qué pasa? Le da lepra a María. ¿Y sabes qué es lo extraordinario de Moisés? Él intercede. Sí. ¿Qué? A O sea, pesar de haber sido dañado. sí, él intercede porque en él hay algo más, hay una mía extra. Aun cuando fue perjudicado, aun cuando fue humillado públicamente, él sale e intercede y le dice a Dios. Sí. Yo voy a parafrasear y a meterlo en lo moderno. Papá, Dios, Abba, no sé cómo lo llamo, es mi hermana. Sí. Ayúdame. Disculparla. Es que, y es que Dios es tan... Dios ya sabe lo que hay a acontecer, me imagino yo. No me imagino, es. Dios ya sabe lo que hay a acontecer. Entonces yo creo que Dios solo lo estaba dejando a ver qué Moisés hacía. A ver cómo actuaba él como líder. A ver, exacto. Sí. Dios sabía que lo que ha de acontecer, y Dios lo está dejando. Lo está dejando porque el corazón del hombre es cambiante. De la noche a la mañana es cambiante. Entonces Dios lo deja. Y Dios le dice, no. Me imagino, esto sí me lo imagino. No la voy a curar. No la voy a curar. Pero Señor, viendo el corazón de Moisés, y Dios le dice, está bien. Está bien. Ahora, en esa parte también, hermano Byron, es importante que recalquemos algunos detalles que pueden ayudarnos a nosotros como líderes a cambiar nuestra manera de pensar y actuar, como hermanos o como miembros de iglesia. Primero que nada, la actitud de tanto uno como el otro, de ser, porque eran hermanitos de sangre, o sea, estar en contra o apoyando, porque imagino que la presión de grupo los llevó a tomar esa decisión o a tomar esa acción. Y cuando nosotros venimos y escuchamos la voz del enemigo en contra de alguien que fue colocado por Dios, las cosas están cambiando. Y aquí pasa algo bien. Dios pudo haber dicho, ok, perfecto, porque te amo tanto, porque yo te llamé, porque has obedecido, está bien, no le voy a poner lepra a tu hermana, se va a quedar sana. Pero si lo hubiera hecho, Miriam no hubiera aprendido la lección. No lo hubiese aprendido. Exactamente, o sea, necesitaba pasar por un proceso para darse cuenta que realmente se había equivocado. Correcto. Ahora, la acción de Moisés es la acción que cada líder en la iglesia deberíamos de tomar cuando hay conflictos como esta. No exponer a la persona que, ¿cómo le llamamos esta parte? Exponerla públicamente. Exponerla públicamente o exponer a la persona que se equivocó o que pretendió tener la razón y estaba equivocado. Sino esperar. Porque eso es lindo, dejar que Dios pelee por nosotros. Y mira, un líder orgulloso siempre siente la necesidad de demostrar que tiene razón. Sí. Un líder humilde confía en que Dios puede defender su causa. Sí. Si tú, yo, él, en algún conflicto en las juntas, tenemos un roce con alguien, que se arregle ese asunto ahí. Sí. O sea, yo estoy de acuerdo en una cosa, no siempre vamos a estar de acuerdo por un camino o en todo. Pero si surge un conflicto en la junta de iglesia, dentro de una pequeña congregación, algo donde tenga que ver con liderazgo, lo más sabio y lo más correcto es que ahí se resuelvan los problemas y no se ande divulgando. Se arregló, hubo un altercado, ¿puede llegar a suceder? Sí puede. Ahora, imagínense de dónde viene todo este conflicto, porque Dios pidió hablar con el pueblo. Y el pueblo dijo que no. Tuvo miedo. Ellos decidieron que hubiera sido Moisés. Ahora, ¿cuál era la razón entonces? De tratar de involucrarse en algo. Entonces, eso llevó a este punto. Ahora, el orgullo no te permite darte cuenta cuando estás equivocado. Porque no vas a aceptar, no vas a querer reconocer, no vamos a querer reconocer que nos equivocamos. Fíjate que hay una anécdota ahí un poco corta que también en una de las clases que recibíamos cuando estábamos con el proyecto de los pastores misioneros voluntarios, en su momento el pastor Pacheco contó algo. Pastor Pacheco mencionó un detalle como este. Un hijo de un pastor que fue a una DECA a prepararse, en su primer
prédica que iba a tener un día sábado, llegó, pero llegó con aquella cosa que se le notaba, dice. Ajá, y cuando subió a plataforma, al momento de abrir la Biblia, lo único que hizo fue llorar. Cuando él bajó del púlpito, dice que se le acercaron algunos compañeros y un compañero de él le dijo lo siguiente: ¿qué fue realmente lo que pasó? Y entonces él, en vez de aceptar lo que realmente había pasado, dijo: lo que pasa es que el Espíritu Santo no me dejó hablar. Dijo él, ¿verdad? Entonces el pastor Pacheco cuenta que poco tiempo después, platicando el papá, y él dijo: lo que pasa es que él no fue el que subió otra persona que creía que era superior a los demás. Iba inflado. Iba inflado. Entonces, en algunos momentos pasa eso. Creemos o pretendemos que, aunque nos equivocamos, decimos: no, yo no me equivoqué. Lo que pasa es que lo hice a propósito. O sea, estoy evitando a verme mal delante de los demás cuando realmente debo de aceptar. Cuando hablamos del liderazgo y de humildad, la persona más aún correcta para ver es Jesús. Amén. ¿Qué te parece Jesús? Mira, es el creador del universo, el Dios todopoderoso. Sin embargo, vino a esta tierra Sí. a salvar, a ser vituperado, lavó los pies, tocó leprosos, escuchó a los marginados, Sí. sirvió a los necesitados. ¡Qué humildad! Sí. O sea, si nosotros debemos de tener un foco, si admiramos a Moisés, siendo Moisés un hombre común y corriente, ¿cómo no más admirar al Dios creador de todo, que nos muestra la humildad? Imagínate que dejarlo todo. Uh-huh. Dejarlo todo. O sea, cuando dejas todo, lo pones al servicio de la humanidad prácticamente. Y yo tengo un pensamiento: si en realidad la iglesia hubiésemos una enorme cantidad de líderes humildes, Uh-huh. el evangelismo sería más próspero. ¿Por qué? Es que muchas veces no nos volvemos tan sumisos a la palabra de Dios o tan aceptantes a lo que Dios manda, porque creemos de que no, es que yo ya di esto, no, es que yo ya di lo otro. Eso no tiene nada que ver. Porque cuando Jesús viene a esta tierra, se desprendió de todo con tal de hacernos entender el verdadero carácter de la humildad, la verdadera razón de dejarlo todo. Interesante este punto. Hacemos nuestra segunda pausa del programa y vamos a escuchar una música especial. Dejamos las tinieblas de este mundo por la esperanza dulce de tu amor. Oímos tu llamado y respondimos: seremos siervos fieles del Señor. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús. Queremos predicar y a Cristo imitar, decirle al mundo que pronto vendrás. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero hacer tu voluntad. Haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo, haz de mí un discípulo. Quiero hacer tu voluntad. Bendice hoy a mi grupo pequeño. Allí muchos conocen a Jesús. Tu pueblo está despierto y cuando vuelvas, millones viviremos con tu luz. Sabemos del sublime compromiso de ser embajadores de Jesús.
discípulo, haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Gracias por continuar con nosotros. Y volviendo a Moisés, después de hablar de Jesús, lo que representa para nosotros, y antes de pasar a eso, estaba pensando en esta historia. ¿Te acuerdas cuando llega la mamá de los discípulos y le dice, pregúntenle a Jesús a ver dónde lo va a sentar? Sí. A ver si a vos te sienta a la derecha y a vos te sienta a la izquierda. No había. Y recuerdas que esos mismos dijeron, si tú quieres, maestro, hacemos descender fuego del cielo y que consuma a esto. Y yo me imagino a Jesús por dentro, no enojado, sino que sonriéndose. Estos bárbaros llevan casi 3 años conmigo, dice, y todavía no han aprendido algo. Y queridos, cuando volvemos a Moisés, Moisés a los 40 años, Moisés antes de tener el llamado, porque como lo hablábamos en el programa pasado, para servir a Dios tiene que haber un llamado de parte de Dios. Y Moisés con 40 años no había sido llamado a servir a Dios, aunque Dios lo estaba preparando en silencio, eso sí lo tengo claro. Moisés era impulsivo. Sí. Bueno, lo podemos notar cuando mató al egipcio, ¿recuerdas? Sí. Ahora, él pensó que con su propia fuerza podía resolver los problemas. Y por otro lado, creo que Moisés a los 40 años confiaba mucho en sí mismo. ¿No será que nos pasa lo mismo a nosotros? Sí, o sea, pero es que aquí está el punto. Había un antes y un después en Moisés. En el antes, Moisés era una persona que aunque Dios ya lo tenía en la mira, Dios estaba trabajando con él, pero él no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque él estaba más compenetrado en lo anterior, en lo que estaba haciendo actualmente, que en lo que Dios estaba haciendo para más adelante. Entonces, esa confianza que él sentía en sí mismo la había obtenido por las guerras, las batallas que había ido a librar. Entonces, todo eso, el impulso, lo que tenía. Por eso yo pienso que antes de que nosotros entremos a la iglesia, nuestra actitud, nuestra manera, y lo mencioné en el programa anterior, cuando yo era líder de 20, 30 personas, pero de una forma. Ahora el liderazgo mío ha cambiado porque ya no es el mismo de antes. Eso es lo que pasaba con Moisés. Moisés tenía un carácter bastante impulsivo, provocador en sí mismo, se creía superior, confiaba en él mismo, pero porque todavía no había conocido a Dios. Entonces llegan sus años 80, conoce a Dios por medio de la zarza, y ahora con él viene la paciencia, porque va a enfrentarse a un pueblo que usted y yo conocemos. Sí. ¿Correcto? De diferentes caracteres, De diferentes. mentalidades. Correcto. Empieza una dependencia absoluta de Dios. Sí. Ya no es una dependencia mía, No. sino dependo absolutamente de Dios. Señor, no hay agua. Sí. Pongamos un ejemplo más claro de esto. Cuando yo vivía en la casa, yo no me hacía responsable de la energía, del agua, del internet, del cable. ¿Quién se hacía responsable? Era yo. Pero Moisés aprende ahora de la misma manera cuando vuelve al Padre a depender del Padre. Cuando estás en la casa del Padre, el Padre se encarga de todo. Cuando correcto. estás lejos de la casa del Padre, tú tienes que encargarte de todo. Exactamente. Y Moisés escuchaba consejo. ¿Te acuerdas del consejo que el suegro le da a Moisés? Moisés era el líder. Sí. Y él podía decir, bueno, te escucho o no te escucho. ¿Y qué consejo le da a Yetro? Sí. O sea, que lo que estaba haciendo no era correcto, que dividiera los grupos, dividiera y colocara líderes para poder aconsejar porque se estaba agotando, pues. Entonces, pero si en el tiempo anterior Moisés no hubiera escuchado ese consejo. No. No, él se creía, no, yo así como yo digo, así va a ser. Ahora, eso comienza cuando empieza a tener una mayor relación con Dios. Ahí es donde Moisés viene y es paciente, dependía de Dios y escucha consejos. ¿Por qué? Porque depende exclusivamente de Dios. Y su relación, esa relación que Moisés tenía con Dios, lo llevaba a ¿qué? A obedecer y hacer todo conforme a la palabra que Dios le da. Una vez que Moisés permite que Dios trabaje, aprende lecciones importantes en la vida, dependencia totalmente de Dios, seguridad, confianza en Dios. Y Dios tardó un día en sacar a Israel de Egipto,
pero trabajó durante 40 años en sacar el orgullo que Moisés tenía Sí. dentro de él. Ujú. Muchas veces queremos, queridos amigos, que Dios nos dé responsabilidades grandes, pero primero debemos dejar de que Dios trabaje en nuestro carácter, porque de nada sirve que tengamos talento, dones y disposición si lo queremos hacer todo para que el foco de la cámara Ujú. nos vea solo a nosotros y apartar la gloria de Dios de nosotros. Es más, volver al tiempo antiguo, poner un manto. Estoy yo primero y detrás de la cortina, si es que puede estar Dios. No sé qué piensas tú. Ok, yo siempre he creído también esta parte, o sea, para que nosotros logremos los objetivos, y lo voy a mencionar en este punto, tanto en el ámbito personal como en el ámbito espiritual, el foco, el encargado, el lente, la brújula completa debe ser Cristo. O sea, cuando no está Dios delante, cuando Él no está al control de todo, nuestras acciones y todo va a desfallecer. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando vemos la historia de Moisés, que la podemos ver desde el principio hasta este momento, nos damos cuenta que el proceso que él pasó fue un proceso primero, lo arrojaron al agua para que llegara a donde estaba la hija del faraón, creció ahí, se preparó ahí y escucha bien esto, se preparó en las mejores escuelas de Egipto, de alrededor donde sea. Y cuando habla con Dios le dice que está tartamudo, que no puede hablar. O sea, cuando ves todos esos detalles, ves los procesos. O sea, el cambio que hace Dios en el ser humano es un proceso que no puede ser en el momento, es un proceso lento, dependiendo la persona que sea. Uno de los mayores o varios aspectos que llevan al fracaso a los líderes es cuando dependen de lo siguiente: reconocimiento a cada instante, que les reconozcan. Como tú decías, está bien reconocer a las personas el Sí. trabajo, felicitarlas, y yo estoy de acuerdo, pero uno también debe de ser sabio a la hora que está recibiendo ese consejo, Sí. o ese elogio. ese elogio. Sí. Debe de ser sabio. Otro de los errores fatales que cometemos como líderes es siempre querer tener la razón. Toda la vida queremos, y es como nosotros decimos. Y aunque el cielo sea azul, nosotros queremos decir, no, es rojo. Y queremos que la gente, no. O sea, tenemos que estar abiertos, como lo hacía Moisés, estaba abierto al consejo, estaba abierto a lo que lo decía. Otro error que se presenta entre los líderes para que los lleven al fracaso, que nos lleven al fracaso, es siempre querer tener el control. No. ¿Recuerdas? Me recordé de esto, se me vino a la mente. En la iglesia había una base en medio. Sí. Y hubo un problema por quitar esa base de ahí. Sí. Y la base que había en la iglesia estorbaba la visibilidad de la gente hacia el púlpito. No miraba a la gente. Sí, y yo pienso, vaya, nuestra iglesia trabaja a través de una junta. Ujú. Y en la junta está dirigida especialmente por el pastor encargado del distrito o de la zona. Y hay ancianos, hay secretarios, hay tesoreros. Pero si nuestra iglesia está dirigida por una junta, la idea de esas reuniones es para ponerlos de acuerdo en algunas cosas. Y aquí viene lo duro. En algunas cosas como el crecimiento de la iglesia. O sea, el crecimiento de la iglesia no está basado en que compré un equipo, que compré una silla, no. El crecimiento de la obra siempre va a estar centrado en ¿qué? En traer más almas, salvar más personas. El crecimiento de la obra se va viendo ahí. Ahora, cuando entra el conflicto de esa hermandad, producto de esa parte, porque no me siento yo no, es que así como yo digo, esa columna tiene que quedar ahí porque ahí quedó. No, es que esa silla la donó doña Clotilde. Doña Clotilde le prometimos. Y ya estaba la silla que estaba dañando la iglesia. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que ser diferente. Ahora, ¿por qué pasa eso? Si usted notó anteriormente, hablábamos acerca de lo que era un antes y un después. ¿Por qué pasa eso? Porque para que la humildad sea expuesta y sea expuesta por Dios ante la humanidad, debe de dejarse forjar por Dios para que las cosas se den de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Un líder puede llegar a ser humilde como Moisés sin tener una comunión personal con Dios. No, para nada. Es que ¿cómo? ¿De qué manera? Si Moisés no tenía esa humildad cuando no tenía esa relación con Dios. Él obtuvo esa relación, cuando tuvo la humildad fue cuando tuvo relación con Dios. Porque antes, 40 años atrás, Moisés estaba ahí
Ahí andaba matando egipcios, andaba huyendo, andaba peleando con todo el mundo, se molestaba con el gato, se molestaba. Eso era porque no tenía. Ahora, el líder que no tiene esa relación, cuando no tenemos esa relación con Dios, me incluyo, automáticamente no tenemos, no podemos llegar al punto de la humildad, porque eso se obtiene. Ve por qué te pregunto esto. Mira el consejo que Jesús le da a sus discípulos y quizás a toda la gente que está ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 29. Quizás ese texto usted también lo conozca. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo puedo aprender de él si no leo, Sí. si no oro, Uh-huh. si no canto, si no tengo una devoción, si no voy a la iglesia? ¿Cómo aprendo de ese hombre manso y humilde de corazón si con mi título universitario basta? No, no hay que involucrarse también. O sea, si no te involucras en todas las áreas que tienen que ver que tiene que ver con nuestro Salvador, difícilmente vas a lograr eso. Vaya, acabas de mencionar un detalle. Para yo poder colgar un título de una universidad en la pared, tuve que haber pasado por un proceso. Exacto. O sea, entonces para poder llegar a ser humilde, yo tengo que pasar por un proceso. Y ese proceso tiene que ver con todo lo demás. Humildad, garantía, que significa relación, estudio, comunión, lectura, involucramiento, y todo eso me va a permitir a mí llegar al punto que el Señor quiere. Te leo una cita del Espíritu de Profecía que me encantó. Se las comparto a usted. Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Dice lo siguiente. La humildad es una gracia preciosa, dispuesta a sufrir en silencio, a soportar pruebas y provocaciones. Sí. La verdadera humildad, queridos, queridas, se manifiesta especialmente cuando somos criticados. ¿Nos gustará que nos critiquen? No, para nada. ¿A quién le gusta? Bueno, yo el primero, no me gusta que me critiquen, pero es necesario, porque eso está, mira, para que se destape un tamal, tenés que quitar las hojas. Correcto. Entonces, para que se den cuenta realmente, pero es que aquí viene la otra parte, el orgullo no nos permite aceptar que nos señalen, que nos critiquen. Y que nos hemos equivocado. Y que nos hemos equivocado. Entonces, necesitamos que nos señalen, que nos critiquen, que nos... bueno, yo como tengo un caudillo en casa, pero en realidad es necesario, sí. Yo tengo a alguien que constantemente me está tirando y tirando, pero es necesario y no me gusta, pero necesito eso. Mira, y con respecto a lo que estábamos hablando ahorita de acercarse a Cristo, ve lo que dice el deseado de todas las gentes, capítulo 37. Los que están más cerca de Cristo son los que tienen la más baja opinión de sí mismos. O sea, los que están cerca de Cristo, es que yo no importo. Sí. No importo. Aquí es Cristo. Sí. O sea, yo me limpio, me voy. Mientras más cerca, mientras más conozcamos a Dios, más conscientes somos de nuestras debilidades. Exactamente. Mientras más nos acercamos a Él como líderes. O sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy enfermo si no busco al doctor? Correcto. O sea, tengo que buscarlo para darme cuenta qué es lo que me está afectando. Entonces tenemos que ser inteligentes nosotros. Otra cita más. Palabras de vida del Gran Maestro, página 297. No existe nada que Cristo estime más precioso que un espíritu humilde y dispuesto a aprender. No existe nada. No, yo creo que es necesario que como líderes, como dirigentes de la... Bueno, es que siempre me gusta mencionarlo de mi matrimonio, de mi casa y también de la iglesia. Aprendamos a llevarnos, a dejarnos llevar por aquel que no se equivoca, por aquel que muestra y nos permite alcanzar los logros. Una de las cosas que puede afectar nuestra vida es esa parte, la que mencionamos una y otra vez, nuestra relación con Dios. Hay tantas distracciones hoy en día que no nos permiten darnos cuenta realmente cuál es el verdadero liderazgo. Y ser un líder no significa que tiene que tener aplausos a cada instante. Ser un líder no significa que lo van a colocar en un pedestal, no. Ser un líder es tratar de llevar a otros a servir de la manera como Dios quiere que se sirva. Correcto. Y para ir terminando nuestro programa, hoy necesitamos líderes que escuchen antes de hablar, Sí. sirvan antes de mandar, oren antes de decidir
amen antes de corregir. Eso es lo que necesitamos. Sí. Que nosotros, si somos líderes, repito, escuchemos antes de hablar, que sirvamos antes de mandar, oremos antes de decidir y amemos antes de corregir. Tomando en cuenta eso, perdón, es necesario decirlo. Nuestra iglesia nace con una sola idea. ¿Cuál es? Predicar este evangelio. Correcto. Ese es. Ahora, también nace con la idea, a través de la Biblia presentada, que el Señor vino y escogió a 12, así se fue creciendo. O sea, la idea es crecer y llama a personas que aparentemente no son calificadas y Él las prepara. Entonces, debemos de aprender a escuchar, a entender el mensaje de parte de Dios. Y como líderes que estamos dispuestos a obedecer, debíamos tener claro una sola cosa. El que capacita es Dios. Es Dios. Y Dios no ha perdido el interés en ti, No. en mí y en ti. Retos para esta semana como líderes. Escucha atentamente a alguien sin interrumpirlo. Sí. Realiza un acto de servicio sin esperar reconocimiento. El número 3, que es muy importante. Ora cada mañana diciendo, Señor, ayúdame a permanecer más, a parecerme más a Jesús Sí. y menos A mí mismo. a mí mismo. Sí. Queridos, Moisés fue un gran líder porque aprendió una gran lección. Y enorme lección. El liderazgo no se trata de ocupar el primer lugar, se trata de ayudar a otros a conocer a Dios. La humildad no opaca al líder, No. no lo erradica, no lo bota. La humildad lo acerca a conocer al Dios Todopoderoso. Importante recargar. No permita ser usted el que diga o ser yo el que diga soy humilde. Porque Moisés no lo dijo él, lo dijo Dios. Lo dijo Dios. Fue Y Dios que lo exaltó. Él fue el que lo exaltó. Perdón. Y a través de todas las cosas, siempre, a pesar de que hayan dificultades, tampoco se exalte usted. No me exalto yo. Deje que Dios pelee. Y con respecto a lo que acabas de decir, les dejo el texto de Lucas capítulo 14, versículo 11 para que resuene durante todo este periodo. Porque cualquiera que se exalte será humillado, y el que se humilla será exaltado, enaltecido. Mira qué interesante, Sí. va de acuerdo con lo que dijiste. Es Dios quien se encarga de exaltar. Sí. Es Dios quien se encarga de elogiar. Es Dios quien se encarga de premiar a sus hijos. No estoy diciendo con esto de que no podemos darle un agrado, pero Y es importante aclararlo. es importante aclararlo. Pero debemos de considerar que nosotros debemos de ser humildes al recibir un regalo y que mi exaltación personal no venga a dañar la obra ni a opacar el nombre de nuestro Dios. Porque si no, este texto se nos va a aplicar. Mientras estemos aquí en la tierra y seamos parte de este grandioso ministerio, de parte de nuestros líderes, de nuestras autoridades, en algún momento vamos a recibir un regalo. En algún momento vamos a recibir un buen abrazo de felicitación por algo. No puede ser malo, tampoco digo que es malo. Lo único que debemos tener cuidado es tratar de sobresalir nosotros. Menos nosotros, más Él. Exactamente. Entre más Él, Sí. vamos a hacer menos nosotros. En cierta ocasión alguien dijo lo siguiente cuando lo felicitaron y lo elogiaron por todo lo que había hecho. ¿Saben qué dijo? Nada, solamente levantó la mano al cielo y dijo, a Él sea la honra y la gloria, así, con su seña. Dios es el que merece todo. Él es el encargado, Él es el que maneja, Él es el que dirige y Él es el que instruye en todo momento. Bien, llegamos a la parte final del programa, el día, la hora y la fecha, pero queremos despedirnos con una oración. Nuestro buen Dios, agradecemos porque una vez más usted nos permite aprender acerca del liderazgo. Yo creo que en este momento nuestros corazones están dispuestos a escuchar y a obedecer y a aprender más acerca de su palabra. Permita que como líderes nos levantemos en fe y creamos y repitamos todas las palabras que el apóstol Pablo siempre ha dicho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir dando sus ofrendas para Hope Radio Honduras Atlántica. Y si usted quiere formar parte de este equipo y estar en este programa, háganoslo saber allá abajito en los comentarios o mándenos un mensaje al privado, ya sea de Facebook o por el WhatsApp. Desde aquí hasta allá, un grande abrazo. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.